Bueno, en el último tramo de esta charla sumamente interesante con Ricardo González vamos a comenzar preguntándole un dato histórico. Darwin, el creador, el autor y quien desarrolló la teoría de la evolución del hombre, estuvo en Puerto Gaboto, aunque no lo crea. ¿Es así, Ricardo? Sí, bueno, ahí nosotros vamos a ver que en el siglo XIX este científico europeo hace un recorrido por nuestro país, ¿sí? Por nuestro país. Y entre su recorrido, referencialmente pasa por Puerto Gaboto, está instalado un día. Pensemos que en ese momento el camino real pasaba por Puerto Gaboto, por lo tanto todo aquel viajero que hiciera desde Buenos Aires hasta Santa Fe o hacia el norte o hacia Córdoba, sí o sí tenía que llegar hasta Puerto Gaboto. Pasaba por el camino real que iba costeando distintos ríos afluentes del Paraná. Claro, entonces nosotros teníamos ahí dos postas instaladas en Puerto Gaboto. Lo que era la posta del Carcarañá, que estaba justamente donde hoy, para aquel que conozca, donde está el cementerio de Gaboto, a la salida. Ese era el lugar por donde había un vado que se podía cruzar. Digo vado porque no había puente. Lo que había era, el que conoce el río Carcarañá sabrá que en algunos lugares hay afloramiento de toscas, el río es mucho más bajo y permite que las carretas puedan cruzar. Sí. Entonces, bueno, en ese lugar era factible hacerlo. Ese era uno de los cruces. Y ahí había una posta, una parada donde podían cambiar los caballos, donde podían pernoctar los pasajeros que hacían el viaje hacia el norte o hacia Córdoba, desde ahí nomás siguiendo el río Carcarañá. Nosotros sabemos perfectamente que siguiendo el Carcarañá también llegaban hasta Río Tercero y a la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, hay una referencia a la visita de Darwin a Puerto Gaboto que dice textualmente, escrito por Darwin, ¿no? A la luz de la luna nos ponemos en camino, desde Rosario y a la salida del sol llegamos a Río Tercero, Carcarañá. Exactamente. También se denomina el río Saladillo y en verdad que merece este nombre porque sus aguas son salobres. Permanezco en el lugar la mayor parte del día buscando osamentas fósiles. Exactamente. Ese fue el objetivo de la visita de Darwin a la zona de Puerto Gaboto. Exactamente. Además, sobre todo lo que es el río Carcarañá, los historiadores del Carcarañá, digamos, reconocen que justamente el río es una fuente inagotable para los hallazgos arqueológicos y sobre todo de animales prehistóricos y demás. Se han encontrado mucho en las barrancas del río Carcarañá en diferentes zonas, llámese Oliveros o el tramo entre Oliveros y Gaboto, más arriba también, la zona de Casilde y demás. Creo que eso es producto de la propia característica que presenta el río, ¿no? Con el desmoronamiento y el corte de las barrancas que permiten ver si quedó algún esqueleto o algún fósil en la barranca. Entonces es muy rico el Carcarañá para los yacimientos de este tipo, ¿no? Ricardo, y ya para ir finalizando, ¿qué más contiene este libro? Y quería hacer una referencia a un artículo que salió en el diario La Nación, en donde te toman como, obviamente, el autor de esta historia de Puerto Gaboto, pero a su vez con una reflexión que a mí me llamó la atención, ¿no? Vos ponés, o señala, yo veo la decadencia a partir de 1983 en Puerto Gaboto. ¿Por qué esto? Bueno, acá en el libro van a poder encontrar, yo escribí a partir de un concepto que es de Benedetto Croce, que hablaba de el corsi y ricorsi de la historia, es decir, el avance y el retroceso de la historia. Y Gaboto en el siglo XX ha tenido ese tipo de cosas. Por ejemplo, un periodo entre 1905 y 1940 de gran apogeo. Quien va a Gaboto va a encontrar, por ejemplo, casas de estilo europeo muy antiguas que hablan de una pujanza en un determinado momento vinculada al modelo agroexportador y vinculada al puerto ultramarino, que nos dio mucha vida, y estamos hablando en esa primeros 40 años. El cierre, la desaparición del puerto nos significó otros casi 30 años de decadencia, donde Gaboto se transformó de ser un pueblo netamente comercial, de pujanza y demás, en un pueblo de pescadores. Es decir, un pueblo de subsistencia, un pueblo donde la gente se iba y quedaban los niños y los viejos y que prácticamente no tuvo otra salida que la subsistencia que nos daba el río. Y después nosotros vamos a tener, hacia la década del 80, un proceso que se va a dar, que es el intento por traer el turismo. Entonces, la década del 80 a Gaboto le significó otros 10 o 15 años de debate entre qué es lo que queremos ser.
queremos ser un pueblo de pescadores, un pueblo vinculado al turismo, y que hasta el día de hoy no se ha zanjado todavía esa discusión y seguimos teniendo una población vinculada netamente a la pesca, al lado de cabañas, al lado de guarderías de lancha, con el proyecto de los parques nacionales, de las islas, como para desarrollar el turismo. Entonces, hoy creo que después de muchos años Gaboto está vislumbrando una salida histórica a ese pasado glorioso que tuvo y que comienza en el 83. Claro. El problema este de qué queremos ser y hacia dónde vamos. La búsqueda de la identidad. Exactamente. Ricardo, para terminar, ahora vamos a mostrar nuevamente el libro, a ver si lo podemos hacer. Es una obra importantísima para la historia del país y de la región, ¿no? Pero quería preguntarte, ¿en qué estado está hoy el Fuerte Santi Espíritu, o lo que quedó de él? Bueno, A ver si lo podemos tomar. Recordemos que desde el año 2006, gestión del gobernador Jorge Obey, en su momento, se toma la decisión de avanzar con un proyecto que es la búsqueda del Fuerte Santi Espíritu, el desenterramiento de los vestigios del Fuerte Santi Espíritu. Y así nace un proyecto que es Proyecto Fuerte Santi Espíritu, que logra, a través de arqueólogos de la Universidad Nacional de Rosario, encontrar el sitio exacto donde estuvo el Fuerte Santi Espíritu. Entonces, hoy tenemos el lugar, se han encontrado los vestigios del fuerte y demanda, a mí me parece que demanda una política pública activa por parte de todos los estamentos comunales, provinciales y nacionales para que sea la historia de Gaboto reconocida como el primer asentamiento y el primer pueblo argentino. Entonces, esto tiene esa misión, es decir, hacer visible una situación. No solamente hacer visible porque lo desenterramos al fuerte, sino decir, más allá del Fuerte Santi Espíritu, también existe un pueblo y existe gente que es oriunda de Puerto Gaboto. Ricardo, como siempre, mil gracias, porque nos conocemos hace mucho tiempo, y gracias por venir desde Puerto Gaboto aquí, aunque sea por estos minutos. No, para mí un orgullo. Gracias a vos, Gualdino. Y yo le contaba a Gualdino, para todos los rosarinos, en algún momento vamos a dar la discusión sobre el origen de Rosario, claro. Porque el origen de Rosario nosotros seguimos sosteniendo que tiene que ver también algo con nuestra historia de Puerto Gaboto. Bien, muchísimas gracias por venir. Gracias. Nosotros nos vamos a ir hasta el próximo martes. Mañana vuelve Andrés. Le decimos que para ver este material, esta sumamente interesante e interesante nota, en horas nada más va a estar en el Facebook de Con Vida Propia, y si no, en el canal que tiene Con Vida Propia allí en YouTube, Ricardo González en Con Vida Propia. En horas nada más va a estar allí en la web para disfrutarla nuevamente. Gracias por estar ahí.